Hubo un día, uno que ni los cielos querían ver. Un día donde las voces celestiales callaron, donde las trompetas de gloria quedaron dormidas, y donde el universo se detuvo. Era la hora novena en la tierra. En Jerusalén, el polvo del camino aún no se asentaba. Los gritos de la multitud todavía flotaban en el aire, y las sombras del mediodía parecían más densas que nunca. Pero no era la oscuridad del cielo físico, era otra. Una oscuridad más antigua, una que cargaba siglos de rebelión, 1000 generaciones de pecado, millones de gritos escondidos en el alma humana. Desde el trono eterno, el Padre observaba. No con indiferencia, sino con la clase de silencio que solo el amor puede sostener cuando deja que el dolor haga lo que debe hacer. Y en la segunda esfera del cielo, entre tronos, potestades y huestes resplandecientes, hubo uno que, entre todos, había guerreado más que ningún otro. Uno que había resistido al dragón, que había luchado por el nombre y defendido a los santos. Miguel, el gran príncipe. Y en ese día, Miguel se arrodilló. No fue un acto forzado. No fue producto del dolor. Fue una rendición voluntaria, llena de reverencia y colmada de asombro. Sus alas, tan luminosas como el relámpago que atravesó el cielo en los días de guerra, ahora se plegaban humildes, como hojas sagradas en otoño espiritual. Su espada, la misma que había hecho retroceder hordas de oscuridad, yacía sobre el cristal del firmamento. Y sus ojos, que habían visto la caída del querubín antiguo, que habían contemplado la creación del Edén, ahora estaban fijos en un madero. Crudo, tosco, sangriento, y en un hombre colgado entre el cielo y la tierra. Pero ese hombre no era uno más. Miguel lo conocía, desde antes del tiempo, desde antes de la primera estrella, desde antes de la palabra ángel. Era el Verbo, el Hijo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquel madero que los hombres llamaron cruz, en el cielo fue visto como altar, donde el fuego no era visible, pero sí eterno. Donde no había sacerdote humano, pero sí un sumo sacerdote eterno que ofrecía su propia sangre. El universo contenía el aliento. No había canto, ni clamor, ni risa. Solo el sonido sagrado del sufrimiento divino. El sonido de la redención naciendo en dolor. Y Miguel lo entendía, porque lo había escuchado una vez, en las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado. Y ahora, ese Hijo, desfigurado por los latigazos de Roma, atravesado por clavos romos, expuesto ante el desprecio de los hombres. El día que el amor cayó. Miguel recordaba el día que el Verbo habló y nació la luz. Recordaba cuando los mares obedecieron su voz, cuando los huesos secos en el valle se juntaron al oír su llamado, cuando los demonios temblaron al sentir su presencia. Pero ese día, el Verbo callaba. No respondió a los escupitajos, no se defendió ante los jueces, no detuvo la mano que alzó el látigo. ¿Por qué? ¿Por qué el Todopoderoso no invocó fuego desde el cielo? ¿Por qué no bastó una palabra para borrar a los blasfemos? Miguel lo entendía, porque no era tiempo de juicio, era tiempo de gracia. Aquel que había expulsado al diablo del cielo, no expulsó a los que le perforaban las manos. Aquel que sostiene los átomos por su poder, permitió que clavos los sujetaran a la madera, no por debilidad, sino por amor. Y ese amor era más fuerte que la espada, más alto que los cielos, más profundo que el abismo, el llanto que no vieron los hombres. La tierra tembló, el sol se oscureció, los velos del templo se rasgaron. Pero lo que los hombres no vieron fue lo que ocurrió en el cielo. Miguel lloraba. Y cuando un ángel llora, no hay sonido. Solo una vibración de gloria y lamento que recorre la eternidad. Porque no lloraba por derrota. Lloraba por gloria, por el misterio del amor encarnado. Los ancianos alrededor del trono, que coronaban con himnos eternos al Cordero, quedaron en silencio. Sus coronas no eran suficientes.
sus palabras demasiado pobres. Ninguna criatura podía describir ese momento, ni en lengua humana, ni en idioma celestial. El inmortal estaba muriendo, y al hacerlo, estaba venciendo. El reino se sacudió. Satanás, el gran acusador, el enemigo de nuestras almas, observaba desde las sombras del espíritu. Había probado todo: la traición, el engaño, la violencia, la injusticia, y aún así, no pudo romperlo. Cristo no maldijo, no renegó, no retrocedió. La cruz se transformó en trono, el madero en cetro, la corona de espinas en corona de gloria. Miguel lo supo en ese instante. Todo había cambiado. No era solo un sacrificio, era una declaración eterna. El reino de Dios había sido establecido no por espada, sino por sangre. Desde la eternidad hasta el Calvario, Miguel lo recordaba. Recordaba cuando el Hijo se ofreció antes de nacer la tierra. «Yo iré», dijo, y el cielo. Hubo una última palabra. No fue grito de derrota, no fue suspiro de rendición. Fue decreto eterno. Consumado es. Miguel lo escuchó como trueno santo. No era simplemente un fin, era el inicio de algo nuevo. Las deudas se sellaron. El acta de condenación fue clavada. El abismo tembló, los demonios se silenciaron, y la muerte sintió que algo se le escapaba. Cristo no fue vencido. Cristo entregó. Voluntariamente. Libremente. Triunfalmente. El que se entregó sin reservas, recibiría un nombre sobre todo nombre. Y Miguel, que había conocido el poder, ahora contemplaba el misterio supremo, el poder de un amor crucificado, el silencio entre la muerte y la gloria. El cuerpo yacía en el sepulcro, frío, quieto, envuelto, mientras la piedra sellaba la entrada. En lo invisible, una guerra sagrada acontecía. No era una guerra de gritos ni espadas, sino de autoridad, porque aunque su cuerpo reposaba, el alma del Cristo descendía a los lugares más profundos, al seno de la tierra, a las prisiones del tiempo, a las memorias del pecado humano. Miguel sabía que algo colosal se avecinaba. No era solo una resurrección biológica, era la vindicación del Hijo, la afirmación del cielo, la señal de que el sacrificio había sido aceptado por el mismísimo trono del Altísimo. El amanecer que nunca se apagará. Y al tercer día, en la oscuridad del sepulcro, la luz volvió a brillar. La piedra fue removida, no para que él saliera, sino para que el mundo viera que ya no estaba. Miguel no necesitó órdenes. Él descendió con la fuerza de la gloria, su vestidura como relámpago, su voz como trueno dulce. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Así proclamó, así anunció. Porque el cordero que había sido inmolado, vivía. El león de Judá se había levantado. El alfa y la omega había vencido la muerte. No como un accidente, sino como Rey eterno. Y Miguel, ya no de rodillas, sino de pie, alzaba su espada, no para pelear, sino para alabar. Cuando el cielo se rindió, hubo fiesta en el cielo. No una celebración común, no un júbilo superficial, sino una rendición completa de toda criatura. Los 24 ancianos se postraron. Los ángeles por millares de millares clamaban: digno es el Cordero que fue inmolado. El cielo no envidió el Calvario, lo adoró. Porque allí se mostró la gloria de Dios en su forma más pura, amor sacrificado. Y Miguel, aquel que una vez se arrodilló en silencio, ahora se arrodillaba en adoración, no porque debiera, sino porque su alma eterna, su ser celestial. ¿Y tú, te arrodillarás? Ahora, te hablo a ti. Sí, a ti que escuchas estas palabras. Tú, que caminas por este mundo, cargando preguntas, temores, heridas. Tú, que tal vez conoces la historia de la cruz, pero no has sentido aún el peso de su gloria. Si Miguel, el gran príncipe celestial, el defensor de los ejércitos del cielo, se postró ante el Cordero, ¿acaso tú puedes permanecer de pie?
No lo hagas por religión, no por obligación. Hazlo por reverencia, por amor, por respuesta. Porque el mismo Cristo que sangró en la cruz, lo hizo por ti. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Él, solo Jesús, solo el Hijo. El clamor del cielo sigue sonando. Hoy, el trono sigue ocupado. La cruz está vacía. El sepulcro también. Pero el eco del sacrificio aún resuena en la eternidad. Las manos aún muestran las marcas, y el corazón del Salvador aún late por ti. Él no lucha ya contra el dragón por obligación. Lo hace con gozo, sabiendo que la sangre del Cordero lo ha vencido. Y tú puedes vencer también, por su sangre, por su nombre, por su cruz. Así que, si aún tienes aliento, si aún estás a tiempo, haz lo que Miguel hizo. Arrodíllate, no como esclavo, sino como hijo. Y deja que la cruz sea tu altar, tu trono, tu hogar. Cuando todo tiene sentido, el día que Miguel se arrodilló, el universo entendió que el poder verdadero no se impone, se entrega. Ese día, el cielo no se debilitó, se glorificó, porque cuando el más fuerte se rinde por amor, no pierde, vence. Y ese mismo amor eterno, el que rompió la muerte, el que silenció al infierno, el que conquistó sin violencia, está hoy llamando tu nombre, porque esta historia no es solo para los ángeles, es para ti, para los cansados, para los rotos, para los que fallaron, para los que se alejaron. Cristo no murió para inspirarte, murió para salvarte. Y hoy, si lo reconoces, si te humillas, si haces de esa cruz tu lugar, todo será consumado también en ti. Y así, cuando el cielo lloró, también nació la esperanza. Cuando Miguel se arrodilló, el universo entendió quién es digno. Y tú, que escuchas, no estás lejos de ese trono, solo arrodíllate, porque el Cordero te espera, con los brazos aún abiertos.